La herencia de mi abuelo comienza en un rincón apartado entre montañas silenciosas y caminos de tierra apenas transitados, donde Guillermo, un joven campesino de mirada noble y manos curtidas por el trabajo, vivía junto a su abuelo don Rogelio en una finca modesta pero llena de recuerdos. La vida de Guillermo había estado marcada por la tragedia desde muy temprano, pues cuando era apenas un niño, perdió a sus padres en un accidente que le arrebató no solo el calor de su hogar, sino también la inocencia propia de la infancia, dejándolo bajo el cuidado exclusivo de su abuelo, un hombre viudo, reservado y trabajador que, pese al dolor acumulado por las pérdidas que la vida le había impuesto, encontró en su nieto la razón para seguir adelante. Don Rogelio no era hombre de muchas palabras, pero cada gesto suyo estaba cargado de afecto y responsabilidad, y aunque sus manos ásperas y su espalda encorvada revelaban los años de esfuerzo, su espíritu se mantenía firme como los robles que bordeaban la finca. Desde el amanecer, cuando el sol apenas asomaba tiñendo de tonos dorados los sembradíos, ambos comenzaban la jornada caminando entre surcos de maíz, revisando las hortalizas y asegurándose de que los pocos animales, unas gallinas, una vaca lechera y 2 caballos ya viejos, estuvieran bien alimentados. Guillermo creció aprendiendo cada detalle del campo, desde reconocer cuándo la tierra estaba lista para sembrar, hasta distinguir el sonido del viento que anunciaba tormenta, y aunque nunca conoció otra vida distinta a esa rutina sencilla y exigente, jamás se quejó, porque entendía que el esfuerzo compartido era también una forma de amor. La finca no tenía lujos, sus paredes eran de madera envejecida, y el techo crujía con el paso del tiempo, pero en cada rincón se respiraba dignidad. Esa dignidad silenciosa que nace del trabajo honrado y la perseverancia. Por las noches, después de cenar pan casero y sopa caliente, se sentaban junto al fogón, donde don Rogelio, con voz pausada, relataba historias de su juventud, de tiempos en los que la finca era más grande y la familia más numerosa, y Guillermo escuchaba con atención, imaginando un pasado que nunca conoció, pero que sentía suyo. A pesar de las dificultades económicas y del aislamiento, había entre ellos un vínculo profundo, construido sobre la gratitud y la lealtad. Pues Guillermo sabía que su abuelo había renunciado a muchas comodidades para criarlo. Y don Rogelio, por su parte, veía en el muchacho la continuación de su legado, no solo en la tierra que cultivaban, sino en los valores que le transmitía cada día, la honestidad, el respeto y la fortaleza ante la adversidad. Así transcurrían los años en aquella finca rodeada de montañas, donde el silencio era interrumpido solo por el canto de los gallos al amanecer y el murmullo del viento al atardecer. Y aunque el mundo más allá parecía avanzar con rapidez, para ellos el tiempo tenía otro ritmo, uno marcado por las estaciones, por la siembra y la cosecha, por la esperanza renovada cada primavera. Guillermo, ya convertido en un joven fuerte y responsable, comenzó a notar el cansancio creciente en su abuelo, la forma en que se detenía a recuperar el aliento después de cargar sacos de grano, o cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café. Y aunque don Rogelio intentaba disimularlo, era evidente que los años pesaban sobre él. Sin embargo, lejos de entristecerse, el abuelo miraba a su nieto con orgullo, consciente de que lo había preparado para enfrentar la vida con valentía, y en el fondo sabía que pronto llegaría el momento de dejarle no solo la finca como herencia material, sino también la enseñanza más valiosa, que la verdadera riqueza no reside en la cantidad de tierras ni en las monedas guardadas, sino en la capacidad de amar, trabajar con honestidad y mantener la frente en alto ante cualquier circunstancia. Esa era la esencia de su historia, la de un joven que, tras perderlo todo siendo niño, encontró en su abuelo un hogar, un maestro y un ejemplo, y la de un anciano que, pese a las adversidades, supo sembrar en el corazón de su nieto semillas de fortaleza y esperanza que ningún infortunio podría arrancar. Aunque la vida en la finca nunca fue sencilla y cada jornada exigía de ellos más esfuerzo del que parecía humanamente posible, Guillermo y su abuelo habían aprendido a sostenerse mutuamente, encontrando en la compañía del otro la fuerza necesaria para seguir adelante. Los días transcurrían entre el trabajo arduo del campo, el cuidado de los animales y las reparaciones constantes de una casa que crujía con el paso del tiempo. Pero al caer la noche, cuando el cielo se vestía de sombras y el aire se volvía más frío,
Guillermo comenzó a notar una rutina silenciosa que se repetía con la misma constancia que el amanecer. Su abuelo, don Rogelio, salía despacio de la casa, llevando consigo una vieja silla de madera que colocaba frente al horizonte oscuro, y allí, bajo la luz tenue de las estrellas, permanecía inmóvil sosteniendo una fotografía entre sus manos. El muchacho lo observaba desde la ventana con respeto y una mezcla de curiosidad y ternura, pues entendía que aquel momento era sagrado, un espacio íntimo donde el anciano parecía conversar con recuerdos que no compartía con nadie. Durante semanas, quizá meses, Guillermo prefirió guardar silencio, limitándose a contemplar la silueta encorvada de su abuelo, recortada contra la noche, preguntándose qué historia escondía aquella imagen que despertaba en él una expresión tan profunda de nostalgia. El viento nocturno agitaba suavemente los árboles, las gallinas dormían en el gallinero y la finca entera quedaba sumida en una calma casi absoluta, rota únicamente por el leve suspiro que a veces escapaba de los labios de don Rogelio mientras sus dedos acariciaban el borde desgastado de la fotografía. Guillermo sentía que en ese gesto había algo más que simple recuerdo, como si cada noche su abuelo reviviera una parte de su vida que se negaba a desaparecer, y aunque el joven respetaba su silencio, la inquietud crecía en su interior, no por simple curiosidad, sino por el deseo sincero de comprender el corazón del hombre que lo había criado. Una noche, vencido finalmente por esa necesidad de saber, decidió acercarse con paso suave, temiendo interrumpir un instante frágil, y al llegar junto a él pronunció con voz serena pero firme: «Abuelo, ¿por qué siempre sales aquí cada noche a mirar esa fotografía?». La pregunta flotó en el aire cargada de inocencia y respeto, y durante unos segundos el único sonido fue el murmullo del viento entre los sembradíos. Don Rogelio giró lentamente la cabeza hacia su nieto. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, y también una tristeza antigua que parecía no haberse apagado con los años. Entonces, sin prisa, extendió la fotografía hacia Guillermo para que pudiera verla, y con voz baja, marcada por la melancolía, respondió: «Ella es tu abuela, Gloria, hijo. Compartimos una vida llena de felicidad por mucho tiempo, hasta el día en que la perdí para siempre». Al escuchar esas palabras, Guillermo sintió que algo se acomodaba dentro de él, como si de pronto comprendiera el peso invisible que su abuelo había cargado durante tanto tiempo. En la imagen se veía a una mujer de mirada dulce y sonrisa luminosa, y aunque el retrato estaba algo desgastado por los años, era evidente el amor que había unido a aquella pareja. Don Rogelio continuó hablando, quizá porque por primera vez alguien le pedía que compartiera ese recuerdo, y explicó que Gloria había sido su compañera en los días de abundancia y también en los de escasez, que juntos levantaron la finca cuando apenas era un terreno árido y que soñaron con ver crecer a sus hijos y nietos entre esos mismos campos. Cada palabra parecía arrancada con esfuerzo, pero también con alivio, como si el acto de contar su historia suavizara la herida. Guillermo escuchaba atento, con el corazón apretado, entendiendo que la fotografía no era solo un objeto, sino el puente hacia un amor que ni siquiera la muerte había logrado borrar. Esa noche, bajo el cielo estrellado, abuelo y nieto permanecieron sentados uno junto al otro, compartiendo el silencio que ya no era distante, sino cómplice. Y Guillermo comprendió que la soledad de su abuelo no era abandono, sino memoria viva, un ritual íntimo para mantener cerca a quien había sido el gran amor de su vida. Desde entonces, cada vez que veía a don Rogelio salir con la vieja silla de madera, pues ahora sabía que en esa mirada perdida hacia la oscuridad no había vacío, sino un diálogo silencioso con el pasado, una conversación sostenida por la fidelidad y el recuerdo, y entendió también que el amor verdadero deja huellas que ni el tiempo ni la ausencia pueden borrar, convirtiéndose en una herencia invisible pero poderosa que se transmite de generación en generación. Guillermo, al notar cómo la melancolía empañaba la mirada de su abuelo mientras sostenía la fotografía de su abuela bajo la luz tenue de la luna, sintió que el silencio que los envolvía estaba cargado de recuerdos demasiado pesados para seguir guardándolos en soledad, y con una mezcla de ternura y valentía se atrevió a preguntar: «¿Qué le pasó, abuelo?».
me puedes contar. Sus palabras fueron suaves, pero suficientes para abrir una puerta que había permanecido cerrada durante años. Don Rogelio respiró hondo, bajó la vista hacia la imagen como si buscara en ella la fuerza necesaria para continuar, y tras unos segundos de quietud, en los que solo se oía el susurro del viento entre los árboles, comenzó a hablar con una voz más grave de lo habitual, una voz que parecía surgir desde lo más profundo de su memoria. Todo comenzó poco después del accidente de tu madre, Génesis, y tu padre, Óscar. Al pronunciar aquellos nombres, sus labios temblaron apenas, como si el dolor no hubiese disminuido con el tiempo. Explicó que aquella tragedia había sido un golpe devastador para toda la familia, una herida que fracturó la paz que hasta entonces reinaba en la finca, pero que fue Gloria, su amada esposa, quien más profundamente lo sintió, pues la pérdida de su hija la dejó sumida en una tristeza silenciosa que se reflejaba en cada gesto y en cada mirada perdida hacia el horizonte. Al principio pensaron que el duelo era natural, que el paso de los días aliviaría el peso del sufrimiento, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a ocurrir hechos extraños en la casa, situaciones que ninguno de los dos lograba explicar con lógica ni razón. Don Rogelio relató que durante las noches se escuchaban ruidos inexplicables, pasos que crujían sobre el suelo de madera cuando todos estaban acostados, golpes suaves pero persistentes en las paredes y susurros apenas perceptibles que parecían deslizarse por los pasillos oscuros. Y aunque al principio intentaron convencerse de que eran producto del viento o de la imaginación alterada por el dolor, la frecuencia y claridad de aquellos fenómenos fue creciendo hasta volverse imposible de ignorar. En más de una ocasión, dijo, creyó ver sombras desplazándose por la casa, figuras difusas que aparecían y desaparecían en los rincones, y Gloria afirmaba sentir una presencia que la observaba incluso cuando estaba sola. Una sensación fría que le recorría la espalda y le erizaba la piel. Guillermo escuchaba sin interrumpir, sintiendo cómo un escalofrío le recorría el cuerpo, mientras trataba de conciliar la imagen amorosa de su abuela con aquella atmósfera inquietante que su abuelo describía. Don Rogelio continuó explicando que, poco a poco, la salud de Gloria comenzó a deteriorarse, pero no se trataba de una enfermedad común, no había fiebre constante, ni síntomas claros que los médicos del pueblo pudieran diagnosticar con certeza, era más bien un desgaste progresivo, como si algo invisible le estuviera arrebatando la energía día tras día. Ella se mostraba cada vez más pálida. Sus manos antes firmes temblaban y su mirada, que solía brillar con dulzura, empezó a reflejar un temor silencioso, como si estuviera viendo cosas que él no podía percibir. Acudieron a consultas, probaron remedios caseros y oraciones, pero nada parecía devolverle la vitalidad perdida, y mientras tanto los fenómenos en la casa continuaban, intensificándose en la oscuridad, cuando el silencio se hacía más profundo y la sensación de estar acompañados por algo desconocido se volvía casi tangible. El anciano confesó que hubo noches en las que despertaba sobresaltado al escuchar que Gloria hablaba en sueños con alguien que no estaba allí, murmurando palabras incomprensibles o llamando por el nombre de su hija fallecida, como si intentara alcanzar un eco del pasado. Guillermo sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor mientras asimilaba cada detalle, comprendiendo que la tristeza de su abuelo no solo provenía de la pérdida, sino también del misterio y la impotencia que envolvieron aquellos días. Don Rogelio admitió que jamás supo con certeza si todo fue consecuencia del dolor profundo que habitaba en el corazón de su esposa o si realmente hubo fuerzas que escapaban a su entendimiento, pero lo cierto es que desde el accidente de sus padres, la armonía de la finca se transformó en una inquietud constante y la enfermedad de Gloria avanzó de manera silenciosa, inexplicable y cruel, como una sombra que se extendía sobre sus vidas sin que pudieran detenerla. Mientras terminaba de hablar, sostuvo con más fuerza la fotografía, como si al hacerlo pudiera aferrarse a los momentos felices que compartieron antes de que la tragedia los alcanzara. Y Guillermo, conmovido y sobrecogido por la revelación, comprendió que aquella historia no solo explicaba la tristeza en los ojos de su abuelo, sino también el peso invisible que había marcado su existencia desde mucho antes de que él pudiera entenderlo. Don Rogelio continuó su relato con la voz entrecortada, como si cada recuerdo fuera una espina que aún se resistía a salir de su memoria, y explicó que, conforme pasaban los días después del accidente de Génesis y Óscar,
Las manifestaciones extrañas dentro de la casa se volvieron más intensas y perturbadoras, pues Gloria no solo escuchaba ruidos o sentía presencias, sino que comenzó a ver con claridad figuras que se deslizaban por los pasillos y permanecían inmóviles en las esquinas de las habitaciones, sombras densas que parecían observarla fijamente, y cada vez que intentaba describirlas, su cuerpo temblaba sin control. Las noches dejaron de ser un momento de descanso y se transformaron en un escenario de angustia constante, ya que las pesadillas la despertaban sobresaltada, empapada en sudor, pronunciando palabras inconexas o suplicando que aquellas apariciones se alejaran, y a esa tortura nocturna se sumó una fiebre intensa que ningún remedio lograba bajar, una fiebre ardiente que consumía su energía y la debilitaba día tras día. Don Rogelio relató que recorrió médicos, curanderos y sacerdotes en busca de ayuda, pero ninguno pudo ofrecer una explicación convincente, hasta que alguien del pueblo, con voz baja y mirada inquieta, insinuó que aquello no era una enfermedad común, sino el resultado de una maldición impuesta por manos llenas de rencor. Palabras que en aquel momento parecieron absurdas, pero que comenzaron a cobrar sentido ante la sucesión de hechos inexplicables. Guillermo escuchaba con el rostro pálido, incapaz de apartar la mirada de su abuelo, imaginando el sufrimiento de su abuela atrapada entre el dolor por la pérdida de su hija y aquella sombra invisible que parecía perseguirla hasta su último aliento. Según contó el anciano, la vitalidad de Gloria se apagó lentamente, como una vela que se consume sin que nadie pueda protegerla del viento, y hasta el final aseguró sentir una presencia que la acechaba, algo que la observaba incluso cuando cerraba los ojos, como si la maldición no solo afectara su cuerpo, sino también su espíritu. El silencio se apoderó del ambiente cuando don Rogelio hizo una pausa, y Guillermo, movido por el miedo y la intriga que se mezclaban en su interior, formuló otra pregunta que había permanecido guardada durante años. «Sé que, aparte de mi madre, también tuviste un hijo. ¿Qué pasó con él? ¿También le ocurrió algo malo?» La mención de aquel nombre invisible tensó aún más el rostro del abuelo, quien respiró profundamente antes de responder, clavando su mirada en la oscuridad como si allí encontrara las imágenes de un pasado amargo. «Tu tío Rodolfo se fue de casa», dijo finalmente con una firmeza cargada de decepción, explicando que el muchacho siempre había sido distante, egoísta y carente de empatía, incapaz de comprender el dolor ajeno o de asumir responsabilidades, y que ni siquiera la muerte de su madre Gloria logró despertar en él compasión o arrepentimiento. Narró que, cuando aún era adolescente, Rodolfo decidió abandonar la finca con el pretexto de buscar su propio camino, argumentando que aquel lugar era demasiado pequeño para sus ambiciones y que no pensaba quedarse atado a una vida de sacrificios y trabajo duro. Pero para don Rogelio, aquella partida no fue un acto de valentía sino de cobardía, pues dejó atrás a su familia en el momento más oscuro, cuando más necesitaban apoyo y unión. Guillermo sintió una mezcla de tristeza y desconcierto al descubrir esa parte de la historia, comprendiendo que la desgracia no solo había traído consigo fenómenos inexplicables y enfermedad, sino también fracturas profundas en los lazos familiares. El anciano explicó que nunca volvió a saber con certeza el paradero de su hijo, apenas rumores dispersos que hablaban de ciudades lejanas y negocios dudosos, pero jamás una carta, una visita o una palabra de consuelo. Y esa ausencia voluntaria se convirtió en otra herida abierta que se sumó a la pérdida de Gloria. Mientras el viento nocturno agitaba las hojas de los árboles y el silencio envolvía la finca, Guillermo entendió que la historia de su familia estaba marcada por sombras tanto visibles como invisibles, por decisiones que sembraron distancia y por misterios que jamás encontraron explicación definitiva. Y al mirar a su abuelo, percibió en sus ojos no solo el peso de la tristeza, sino también la fortaleza de quien, pese a las maldiciones reales o imaginadas y a los abandonos dolorosos, decidió permanecer firme para proteger lo poco que le quedaba. La memoria de su esposa, la honra de su hija y el futuro de su nieto. Rodolfo se fue y nunca más regresó, dejando tras de sí no solo el eco de una despedida fría, sino también una herida abierta que con los años jamás terminó de cicatrizar en el corazón de don Rogelio, quien, al recordar aquella partida, hizo una pausa prolongada mientras su mirada se nublaba y sus ojos se llenaban de lágrimas que brillaban bajo la luz tenue de la noche,
Guillermo, conmovido al ver el dolor reflejado en el rostro de aquel hombre fuerte que siempre había sido su sostén, sintió un impulso profundo de consolarlo, y sin decir palabra apoyó suavemente su mano sobre el hombro encorvado de su abuelo. Gesto sencillo pero cargado de afecto y lealtad. El aire parecía haberse vuelto más denso, como si incluso el viento hubiera decidido callar en respeto a la memoria de las pérdidas que pesaban sobre aquella familia. Y durante unos instantes, el silencio fue absoluto, un silencio pesado que contenía años de sacrificio, amor, ausencias y sufrimiento. Finalmente, don Rogelio soltó un suspiro largo, uno de esos suspiros que nacen desde lo más profundo del alma, y con voz firme, aunque todavía impregnada de emoción, se dirigió a su nieto para decirle algo que llevaba tiempo guardando en el corazón. «Quiero que sepas algo, hijo». Guillermo levantó la vista con atención, percibiendo la solemnidad del momento, y el anciano continuó: «Tú serás el único heredero de esta finca el día que me toque partir de este mundo». Aquellas palabras no fueron pronunciadas con ligereza, sino con la convicción de quien ha meditado largamente su decisión, pues don Rogelio sabía que la vida es efímera y que el tiempo no perdona, y quería dejar claro su deseo antes de que fuera demasiado tarde. Le explicó que él era lo único que le quedaba, que su hija Génesis ya no estaba, y que Rodolfo había renunciado voluntariamente a la familia cuando decidió marcharse sin mirar atrás, que no tenía esposa ni más hijos que pudieran continuar con el legado que tanto esfuerzo había costado construir, y que por esa razón Guillermo no solo era su nieto, sino también el guardián natural de aquella tierra que había sido testigo de alegrías y tragedias. Mientras hablaba, sus palabras no se centraban únicamente en la propiedad material de la finca, sino en todo lo que ella representaba: el trabajo incansable bajo el sol, las cosechas logradas con sacrificio, las risas compartidas en tiempos más felices y también las lágrimas derramadas en los momentos más oscuros. Le recordó que había trabajado a su lado desde muy pequeño, aprendiendo a sembrar, a cosechar, a cuidar de los animales y a respetar los ciclos de la naturaleza, que había demostrado responsabilidad, compromiso y un amor sincero por la tierra que los sustentaba, y que nadie podría administrarla mejor que él, porque no la veía como un simple terreno, sino como el hogar que lo vio crecer y el legado de sus antepasados. Guillermo escuchaba con el corazón acelerado, sintiendo el peso y al mismo tiempo el honor de aquella declaración, consciente de que la herencia no era solo un derecho, sino una responsabilidad inmensa que implicaba preservar la memoria familiar y honrar el sacrificio de quienes lo precedieron. Don Rogelio añadió que no temía a la muerte en sí misma, sino a la posibilidad de que todo lo que habían construido se perdiera por falta de continuidad. Y por eso necesitaba asegurarse de que, cuando llegara el momento de su partida, la finca quedara en manos firmes y honestas. Sus ojos, aún húmedos, reflejaban una mezcla de tristeza y alivio, como si al expresar su decisión hubiera descargado un peso que llevaba demasiado tiempo guardado, y Guillermo, conmovido hasta lo más profundo, prometió en silencio que jamás traicionaría esa confianza, que trabajaría con la misma dedicación y rectitud que su abuelo le había enseñado, y que mantendría viva no solo la tierra, sino también el recuerdo de Gloria, de Génesis y de todos aquellos cuya historia estaba entrelazada con cada rincón de la finca. En aquel instante, bajo el cielo estrellado que parecía escuchar como testigo mudo, la herencia dejó de ser una cuestión futura y se convirtió en un pacto presente entre dos generaciones unidas por la sangre, el amor y el compromiso. Un pacto sellado no con documentos ni firmas, sino con palabras sinceras, lágrimas compartidas y la firme determinación de que, pese a las pérdidas, las sombras y los abandonos, la familia y su legado no desaparecerían mientras hubiera alguien dispuesto a cuidarlos con el corazón. Guillermo permaneció inmóvil después de escuchar la confesión de su abuelo aquella noche bajo las estrellas, mirándolo fijamente sin saber qué responder, pues era demasiado para asimilar en un solo instante, pero en el fondo de su corazón algo le decía que ese destino ya estaba escrito para él, que su vida siempre había estado ligada a esa tierra y que, más que una herencia, se trataba de una misión. Los meses siguientes transcurrieron con una calma tensa, marcada por el deterioro progresivo de la salud de don Rogelio, quien comenzó a mostrar un cansancio más profundo,
una tos persistente y una debilidad que le impedía levantarse con la energía de antes, hasta que finalmente cayó gravemente enfermo, y, tras varios días de lucha silenciosa en los que Guillermo no se apartó de su lado ni un segundo, el anciano cerró los ojos para siempre, dejando a su nieto solo en el mundo. La muerte de su abuelo fue un golpe devastador, una sensación de vacío que parecía extenderse por cada rincón de la finca, pues ya no se escuchaba su voz dando indicaciones al amanecer ni el crujir de su silla por las noches, y aunque el dolor amenazaba con paralizarlo, Guillermo comprendió que debía honrar su memoria continuando con el trabajo que habían compartido durante tantos años. Así, entre lágrimas contenidas y recuerdos persistentes, se hizo cargo de la finca, levantándose antes del alba para revisar los cultivos, ordeñar la vaca y alimentar a los animales, tratando de mantener el orden y la disciplina que su abuelo le había inculcado, aunque cada tarea estuviera impregnada de nostalgia. Con el paso de los días comenzó a adaptarse lentamente a su nueva realidad, aprendiendo a tomar decisiones por sí mismo y a enfrentar la soledad con valentía, hasta que una tarde aparentemente común, mientras trabajaba en el campo bajo el sol tibio, divisó a lo lejos la silueta de un hombre acercándose montado en un caballo, figura que rompía la rutina tranquila del paisaje. El sujeto avanzó con paso seguro. Se detuvo frente a la casa y descendió lentamente del animal, observando el lugar con una expresión fría que no inspiraba confianza. Y luego, con voz seria y distante, se dirigió a Guillermo diciendo: «Tú debes ser Guillermo, el hijo de Génesis. Vine para conversar contigo sobre un tema importante». El joven frunció el ceño, desconcertado por la llegada inesperada y la actitud poco cordial del desconocido, y respondió manteniendo la distancia: «¿Quién eres? Esa no es manera de llegar a casa ajena, amigo. Primero se saluda y luego se dice lo que se necesita». Aquellas palabras parecieron incomodar al hombre, que endureció aún más su semblante antes de contestar con tono autoritario: «Escucha con atención, compadre. Soy Rodolfo, y acabo de enterarme de que mi padre Rogelio ha fallecido. Desde que tu madre murió, soy el hijo único de esta familia, así que por ley, esta finca me pertenece». Al oír aquel nombre, Guillermo sintió un estremecimiento, comprendiendo que tenía frente a sí al tío que había abandonado a la familia en el momento más difícil, y su rostro se tensó mientras intentaba descifrar las verdaderas intenciones de aquel hombre. Rodolfo, sin dar espacio a réplica, continuó con voz firme y cargada de soberbia: «Desde este momento, esta finca, esta casa y todos estos animales son completamente míos. Soy el único hijo de mi padre, Rogelio. En cambio, tú eres su insignificante nieto, y no voy a permitir que sigas aquí». Las palabras resonaron como un golpe seco en el aire, pero Guillermo no retrocedió, aunque en su interior la indignación comenzaba a arder con fuerza. El hombre dio un paso adelante y añadió con fría determinación: «Quiero que te largues ahora mismo para que veas que soy generoso. Te doy un plazo de 3 días para que recojas tus cosas y busques a dónde ir. Si no lo haces, deberás atenerte a las consecuencias». La amenaza quedó suspendida entre ambos, pero lejos de intimidarse, Guillermo levantó la mirada con firmeza y respondió en tono alto, sin vacilar: «No me voy a ir de aquí, amigo. Soy heredero de estas tierras». Su voz, cargada de convicción, llevaba consigo no solo el derecho que su abuelo le había otorgado con palabras claras, sino también el peso de años de trabajo, sacrificio y amor por la finca, y en ese instante comprendió que no estaba dispuesto a permitir que alguien que había renunciado a la familia regresara únicamente para reclamar lo que nunca ayudó a construir, iniciándose así un conflicto que prometía poner a prueba su carácter, su fortaleza y el verdadero significado de la herencia que don Rogelio le había confiado. Guillermo, con el orgullo herido, pero la dignidad intacta, sostuvo la mirada desafiante de Rodolfo y le respondió con firmeza que no tenía derecho a presentarse después de tantos años de ausencia para reclamar lo que nunca ayudó a construir, que había desaparecido sin mirar atrás cuando la familia más lo necesitaba, y que ahora pretendía apropiarse de la finca como si el tiempo y el abandono no tuvieran peso alguno, recordándole que él llevaba años trabajando aquellas tierras junto a su abuelo, sosteniendo la casa, cuidando los animales y manteniendo vivo el legado familiar,
y que don Rogelio lo había dejado a cargo con plena conciencia de su responsabilidad. Rodolfo no reaccionó de inmediato ante aquellas palabras, pero su silencio no fue señal de reflexión sino de frialdad, pues se limitó a girarse con expresión endurecida, montar de nuevo en su caballo y advertirle con voz seca que no le interesaba lo que dijera, que ya había sido demasiado claro y que en 3 días regresaría para comprobar que hubiera obedecido, amenazándolo con que, si desoía sus palabras, no viviría para contarlo. Tras aquella sentencia, se marchó levantando polvo en el camino, dejando a Guillermo solo en medio de la finca con un nudo en el estómago y la incertidumbre golpeándole el pecho. Pero lejos de ceder al miedo, decidió mantenerse firme, convencido de que la justicia y el derecho estaban de su lado, por lo que continuó con su rutina diaria, trabajando los cultivos, reparando cercas y alimentando a los animales como si las amenazas no fueran más que palabras vacías. Sin embargo, al cumplirse el 3er día, el sonido de cascos acercándose rompió la calma de la tarde y Rodolfo apareció nuevamente, esta vez con una escopeta en las manos y una determinación peligrosa en la mirada, exigiendo que abandonara su finca de inmediato porque el plazo había terminado. Guillermo sintió un escalofrío al ver el arma apuntando hacia el suelo con intención evidente, comprendiendo que la situación había escalado a un punto sin retorno. Y aunque el coraje hervía en su interior, la prudencia le dictó que la vida valía más que cualquier pedazo de tierra, por lo que, con voz contenida, pero cargada de desprecio, le dijo que era una persona miserable, que no representaba el verdadero significado de familia y que algún día la vida misma se encargaría de cobrarle cada injusticia cometida. Sin añadir más palabras, empacó algunas pertenencias en una mochila. Recorrió con la mirada cada rincón de la casa que había compartido con su abuelo, sintiendo que cada tabla y cada piedra guardaban recuerdos imborrables, y se marchó con el corazón pesado, consciente de que no solo dejaba atrás un hogar, sino también años de esfuerzo y sueños sembrados en aquella tierra. Rodolfo, por su parte, se apoderó de la finca sin mostrar el menor remordimiento, creyendo que finalmente había recuperado lo que le correspondía por sangre, pero su satisfacción resultó efímera, pues apenas transcurrieron algunos días antes de que comenzara a experimentar una inquietud inexplicable dentro de la casa, una sensación de ser observado que lo acompañaba incluso en pleno día. Pronto empezaron los ruidos extraños en las habitaciones vacías, pasos que resonaban en el pasillo cuando él estaba solo, golpes secos en las paredes y susurros ininteligibles que parecían deslizarse por el aire durante la noche, perturbando su descanso y erosionando su aparente seguridad. Al principio intentó convencerse de que se trataba del crujir natural de la madera o del viento colándose por las rendijas, pero las manifestaciones se volvieron cada vez más evidentes y perturbadoras, hasta el punto de que en varias ocasiones creyó ver figuras sombrías desplazándose por los rincones, siluetas oscuras que lo acechaban desde la penumbra y desaparecían cuando intentaba acercarse. El ambiente en la finca, que para Guillermo había sido hogar y refugio, comenzó a tornarse opresivo para Rodolfo, como si la misma tierra rechazara su presencia. Y una noche, mientras regresaba a la casa al anochecer tras revisar los establos, sintió un frío intenso recorrerle la espalda. Levantó la vista y se encontró frente a una figura que lo dejó paralizado. La silueta de una anciana de aspecto aterrador, con el rostro demacrado y los ojos encendidos por una luz sobrenatural que no pertenecía a este mundo. Reconoció de inmediato aquellos rasgos, aunque el miedo intentara negarlo, pues era doña Gloria, su difunta madre, erguida ante él como una aparición salida del pasado, y en ese instante comprendió que las sombras que lo habían acosado no eran simples ilusiones, sino el eco de culpas y rencores que habían permanecido latentes, aguardando el momento de manifestarse con una fuerza implacable. La figura de doña Gloria permanecía frente a Rodolfo con un aspecto etéreo y sobrecogedor, su rostro pálido envuelto en una tristeza profunda, pero al mismo tiempo irradiando una furia contenida que parecía estremecer el aire a su alrededor. Sus ojos, fijos e inquebrantables, lo atravesaban como si pudieran leer cada pensamiento oculto en su conciencia. Y Rodolfo, incapaz de mover un solo músculo, quedó paralizado por un terror que le heló la sangre y le robó el aliento, sintiendo que el peso de su pasado lo aplastaba sin misericordia. Entonces, la aparición habló,
y aunque sus labios apenas parecían moverse, la voz retumbó con fuerza dentro de la cabeza del hombre, clara y acusadora. «¿Qué crees que estás haciendo, Rodolfo? ¿Cómo te atreves a volver aquí después de lo que me hiciste? Tú no eres parte de esta familia. Este lugar no es tuyo y nunca lo será». Las palabras resonaron como un juicio inapelable, y él, temblando de miedo, logró balbucear con la voz quebrada. «¿De qué estás hablando, madre? ¿Acaso piensas que fui yo quien ocasionó tu muerte?» La anciana avanzó lentamente hacia él, y a cada paso su presencia parecía volverse más tangible y aterradora, hasta quedar a escasos centímetros de su rostro, momento en que sus ojos brillaron con una intensidad sobrenatural mientras pronunciaba la verdad que él había intentado enterrar. «Sé muy bien que fuiste tú quien acudió donde esa bruja para que me impusiera esa maldición. No te importó que fuera tu propia madre, solo querías deshacerte de mí». Aquellas palabras destrozaron la última barrera de negación que Rodolfo intentaba sostener, pues en el fondo sabía que la ambición y el resentimiento lo habían llevado a buscar ayuda en fuerzas oscuras, creyendo que así aceleraría su herencia y se liberaría de quien consideraba un obstáculo. La voz de Gloria continuó, cargada de dolor y decepción. «Lo único que hice fue guiarte por el buen camino, tratar de enseñarte valores y rectitud, y me pagaste de la peor manera. Estás condenado, hijo. Pagarás por lo que me hiciste, y te arrepentirás por toda la eternidad. Debes irte de aquí, porque si no lo haces, no verás otro amanecer». Tras esas palabras, la figura exhaló un último suspiro que pareció apagar la luz a su alrededor y desapareció como humo disipado por el viento, dejando a Rodolfo solo en la oscuridad, atrapado en un torbellino de miedo y culpa que no podía controlar. Comprendió entonces que la finca jamás sería suya, que su presencia allí no traía prosperidad sino tormento, y que las sombras que lo habían acosado eran la manifestación de su propia traición. Aterrorizado y derrotado, abandonó el lugar antes de que el alba despuntara, huyendo como quien escapa de una sentencia irrevocable, pero la huida no borró la marca invisible que quedó grabada en su alma, una maldición oscura que lo perseguiría hasta el final de sus días, recordándole constantemente el precio de su ambición. Mientras tanto, Guillermo, sin un hogar al cual regresar tras haber sido expulsado de la finca que consideraba su vida entera, buscó trabajo en el rancho de otro campesino y comenzó desde cero con la esperanza de reconstruir su destino con la misma honestidad que su abuelo le había inculcado, soportando jornadas largas y pesadas, pero manteniendo firme la convicción de que el esfuerzo honrado siempre encuentra recompensa. Un día, mientras realizaba sus labores, se le acercó un viejo conocido de su padre, don Jaime, un vecino de años que vivía a pocos metros de lo que alguna vez fue la finca de don Rogelio, y lo saludó con afecto sincero. «Me da gusto verte, Guillermo. No te había visto desde que falleció tu padre. Cuéntame, ¿qué haces por aquí y por qué dejaste sola tu finca?» Guillermo, intentando ocultar la tristeza que aún lo acompañaba, respondió que la finca no estaba sola, que allí se había quedado su tío Rodolfo haciéndose cargo de todo y que él había decidido venir a trabajar para ganarse la vida con dignidad. Sin embargo, don Jaime lo miró con una expresión extraña y le confesó que cada día pasaba frente a ese lugar y jamás había visto a nadie, que los animales andaban sueltos, las cercas descuidadas y la casa parecía abandonada, y que por las noches se escuchaban ruidos extraños en su interior, como si el sitio estuviera embrujado. Luego, con cierta vacilación, añadió que en el pueblo corría el rumor de que Rodolfo había condenado a doña Gloria mediante brujería, y que quizá por eso la finca estaba envuelta en sucesos inexplicables. Al escuchar aquello, Guillermo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, comprendiendo que las sombras del pasado aún no habían terminado de manifestarse y que, aunque la ambición hubiera expulsado al culpable, la tierra seguía reclamando justicia y verdad. Las palabras de don Jaime quedaron suspendidas en el aire como un eco inquietante, especialmente cuando añadió con gravedad que el tío Rodolfo no debería estar allí, afirmación que sorprendió profundamente a Guillermo, pues jamás había compartido con nadie los detalles de lo ocurrido en la finca, y escuchar a un tercero mencionar la maldición que pesaba sobre su abuela le erizó la piel y le despertó una mezcla de temor y determinación. Comprendió que no podía seguir viviendo con la duda clavada en el pecho
ni permitir que los rumores fueran la única versión de la historia. Así que decidió que esa misma noche regresaría al lugar donde había crecido para enfrentar lo que fuera que aún permaneciera allí. Al terminar su jornada en el rancho, con el cuerpo cansado pero la mente alerta, emprendió el camino hacia la finca bajo un cielo oscurecido por nubes dispersas y una luna tímida que apenas iluminaba el sendero. Y mientras avanzaba, los recuerdos de su infancia y de las enseñanzas de su abuelo se mezclaban con la inquietud que provocaban las historias de apariciones y susurros. Cuando finalmente llegó y se detuvo frente a la vieja casa de madera, el silencio era tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. Y el joven, con el corazón latiendo con fuerza, respiró hondo antes de pronunciar en voz baja y respetuosa: «Abuela Gloria, si estás ahí, permíteme entrar nuevamente a tu finca». Apenas terminó de hablar, el ambiente se transformó de manera sutil pero perceptible, como si el aire se volviera más denso y al mismo tiempo más sereno, envolviéndolo en una sensación de calma que contrastaba con el miedo que había sentido minutos antes, y en ese instante comprendió, sin necesidad de pruebas visibles, que Rodolfo ya no se encontraba allí y que algo había cambiado en la esencia misma del lugar. La finca parecía tranquila. Los animales dormían sin sobresaltos y el viento apenas movía las hojas de los árboles, aunque en el aire aún flotaba una presencia intangible, una energía que no era hostil, sino vigilante. Guillermo avanzó con pasos cautelosos hasta el interior de la casa, observando cada rincón como si intentara recuperar fragmentos de su pasado, y fue entonces cuando, en medio de la penumbra, una figura comenzó a delinearse frente a él, familiar y entrañable. Era don Rogelio, su abuelo, cuya presencia irradiaba una mezcla de consuelo y misterio, pues aunque su imagen era etérea y casi luminosa, conservaba la expresión firme y protectora que siempre lo había caracterizado. El joven sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo, pero antes de que el temor pudiera dominarlo, escuchó la voz serena que tanto había extrañado. «No te asustes, hijo. Solo vengo a decirte que no debes preocuparte más. Rodolfo se ha ido y no volverá. Ahora podrás vivir tranquilamente y no debes tener miedo». Aquellas palabras, pronunciadas con la misma autoridad afectuosa de antaño, disiparon las dudas que lo atormentaban y le dieron la certeza de que la justicia, de una forma que escapaba a la comprensión humana, se había cumplido. Guillermo comprendió que las sombras que habían perturbado la finca no eran sino el reflejo de culpas y rencores, y que al desaparecer la fuente de esa maldad, el lugar podía recuperar su equilibrio. La figura de don Rogelio lo miró por última vez con orgullo silencioso, como si estuviera asegurándose de que su nieto estaba preparado para asumir el destino que le había sido encomendado. Y poco a poco se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de paz y protección. Guillermo permaneció allí unos instantes, asimilando lo ocurrido, consciente de que había sido testigo de algo que trascendía la lógica, pero también convencido de que el amor y la justicia podían imponerse incluso más allá de la muerte. Y al salir de la casa, miró la finca con nuevos ojos, ya no como un lugar perdido o maldito, sino como el hogar que debía recuperar y cuidar, sabiendo que la herencia de su abuelo no era solo la tierra ni los animales, sino la fortaleza para enfrentar el mal sin ceder y la certeza de que, mientras actuara con rectitud, jamás estaría realmente solo. La figura luminosa de don Rogelio permaneció unos instantes más frente a Guillermo, y con una serenidad que contrastaba con los temores vividos en los días anteriores, le aseguró que tanto él como doña Gloria eran ahora los protectores de aquel lugar, guardianes invisibles de la finca que habían amado en vida y que no permitirían que nadie volviera a dañarlo, palabras que llenaron el corazón del joven de asombro y consuelo. Sorprendido por aquella revelación, Guillermo intentó pronunciar algo, quizá una pregunta o una expresión de gratitud, pero su abuelo levantó suavemente la mano, indicándole que guardara silencio y escuchara con atención, pues aún tenía algo importante que comunicarle. La maldición que durante tanto tiempo pesó sobre la familia había llegado a su fin. Las sombras que oscurecieron la casa y sembraron desgracia ya no tenían poder. Y aunque el pasado no podía borrarse, el futuro se abría ahora libre de aquella carga. Sin embargo, añadió que aún quedaba algo destinado para él,
un último legado que debía descubrir por sí mismo, y le indicó con voz firme que se dirigiera al granero, donde encontraría un cofre cuyo contenido le permitiría vivir con tranquilidad y reconstruir todo lo que había perdido. Tras pronunciar esas palabras, don Rogelio le dedicó una sonrisa llena de orgullo y ternura, la misma que tantas veces le ofreció en vida cuando veía sus esfuerzos en el campo, y poco a poco su figura comenzó a desvanecerse en el aire hasta desaparecer por completo, dejando tras de sí una sensación profunda de calma y claridad que disipó cualquier rastro de miedo. Guillermo, aún con el corazón acelerado pero guiado por la certeza de que debía confiar en aquel mensaje, se dirigió sin demora hacia el granero, recordando cada rincón de aquel espacio donde tantas veces trabajó junto a su abuelo, y al entrar percibió una quietud distinta, como si el lugar aguardara su llegada. Tras apartar algunas herramientas y sacos de grano, encontró el cofre señalado, cubierto por una capa de polvo y telarañas que evidenciaban el paso del tiempo, y al abrirlo, descubrió en su interior joyas antiguas, monedas de oro y objetos valiosos que habían pertenecido a sus antepasados, piezas guardadas con prudencia para un momento como ese, cuando la familia más lo necesitara. Comprendió entonces que su abuelo, previsor y sabio, había protegido no solo la finca, sino también el porvenir de su nieto, asegurándose de que contara con los recursos necesarios para empezar de nuevo. Gracias a aquel tesoro, pudo saldar deudas, reparar cercas, mejorar los cultivos y fortalecer la casa que una vez creyó perdida, devolviéndole a la finca la vitalidad que había tenido en tiempos mejores. Con esfuerzo y determinación, Guillermo no solo recuperó la propiedad que le correspondía, sino que la transformó en un lugar próspero, donde la tierra volvió a dar frutos abundantes y los animales crecieron sanos, símbolo de una nueva etapa libre de rencores y sombras. Con el paso del tiempo, la tranquilidad regresó a su vida, y el joven campesino encontró también espacio para el amor, comprometiéndose con una mujer noble que aceptó compartir su destino en aquella finca restaurada, y juntos comenzaron a construir un hogar lleno de esperanza. Poco después, nació una hija que llenó de alegría cada rincón de la casa, y Guillermo, al verla correr entre los sembradíos, comprendía que el sacrificio y el dolor del pasado habían valido la pena para llegar a ese presente de estabilidad y felicidad. Así, la finca volvió a ser un símbolo de unión y prosperidad, y el joven, ahora convertido en hombre y padre, vivió con la convicción de que sus abuelos difuntos seguían velando por él, protegiendo su hogar desde un plano invisible pero siempre cercano, asegurándose de que la paz conquistada no volviera a ser arrebatada. La herencia que recibió no fue únicamente material, sino también espiritual, pues aprendió que la ambición y la traición conducen a la ruina, mientras que la lealtad, el trabajo honrado y el amor familiar trascienden incluso la muerte. Y ahora, después de haber conocido cada giro de esta historia marcada por pérdidas, misterios, justicia y redención, solo queda preguntarles, muchachos, ¿qué les ha parecido este relato? ¿Qué parte les resultó más impactante o significativa? Los invito a compartir sus impresiones y a no perderse el siguiente relato, donde nuevas historias aguardan para ser contadas y nuevas lecciones esperan ser descubiertas.